marera. Oka pultana glot añata kiata kaya okna ya lixu sa lixu ay. En el video de hoy vamos a grabar dónde nos perdimos. ¿Qué fue de nosotros? ¿Por qué no hemos subido videos? Uno de los problemas es porque YouTube nos ha restringido los videos por un tiempo. Nayaja, wasita tu sonda vayarak tu kama charak kilurasi vayaja, kama charaki tu kan kulasis karak ukat yak asi vayapun kaya ukawiru nagan mistun hataka hayah chihai upunhat asiris kaya so sawait. Ese tiempo ha estado mal, incluso yo también me he enfermado y también me fui a vivir a otro lugar. ¿No ve? Ahí. Tuvimos problemas familiares que tampoco les podemos contar, pero seguimos continuando. Y es por eso que hoy les invito a ver este video que estamos dejando para ustedes. Ya no haremos más videos, dejaremos de hacer contenidos y la respuesta es no, porque seguimos continuando. Hoy haremos la comida de nuestros pueblos. Hichurunsi ulurañani guaguaja. Guatia también lo conocen en español. Yamisaki, yo soy guaraguarita y me encanta la guaja. Agarramos el chuntillo y lo primero que hacemos es empezar a cavar. Hasta adentro, hasta adentro. Nada, mentira, no tiene que cavar muy profundo. Tiene que ser un redondo exacto. Solamente cavamos un poquito, ¿ya? Así, poquito. Y esta es la puerta. Vean, este es un redondo exacto. Ahora, si no lo ven muy redondo es porque están viendo mal, ¿eh? Están viendo muy mal. Ahora sí, empezamos a hacer la puertita. Es la puertita. Estamos haciendo a nuestro estilo como siempre. Para la puerta vamos a usar no solo uno, sino varios. Miren cómo está haciendo. Estamos haciendo la primera fila. Ahí ven, debemos hacer por el borde de lo que hemos cavado. Y subimos uno tras otro. Así como unos buenos constructores. Eso, vamos acomodando en el lugar que dé. Y tiene que ser seguro para que no se vaya a caer. ¿Está bien? Luego de terminar, vean que se ha vuelto más pequeño y mucho más pequeño y ya está, ¿no? Terminado. Por último, tapamos con pequeñas curitas pequeñitas todos los huequitos que ha quedado. Yatakapam, ukama humanaka lurapata. Hichaha parintaña pau, payantaña ni wali pañana campi. Sumapo ni mancasiñana sichuroh mamita. Guaraguarita va a cocinar mientras nosotros les mostramos los ingredientes. ¿Está bien? Payan, guaraguarita. Todo lo que vamos a usar para hacer guaja. Tunana casa. Acá oca, acá Asilia. hawasa, acá waktaweñani acá kisuja, acá pasita, Hasa. Y también usaremos sal. Muchos amigos solamente hacen la guaja con papita, pero si ustedes prueban con habas, con oca, incluso ponemos cizaño, pero aún no hemos escarbado cizaño, ¿no ves? sañan bail de chao. Ajá. Nailaga pasampi ki umang kanyere. Wasa pati uga pasampi mang kanyere pasampi. Igual, no sé, comer la guaja con pasa es bastante rico, le da un toque pues así sabroso. Está cristillito geoga. Sí, Ya está parinta da. ya está todo negrito. Pero aún falta adentro, hay que mirar. Un consejo, amigos.
no es poner la puertita por cualquier lado, sino debe ser al lado de donde está haciendo viento, ¿no? Está venteando, a ese lado deben poner la puerta para que el juego pues prenda bien y no se apague. Miren nomás las habas verdes, aún tenemos por aquí, y las ocas siempre deben estar soleadas. Cahuichata le decimos aquí en Aymara. Eso es lo máximo, lo riquísimo cuando está soleado, es muy rico. De igual manera, el izaño se debe cahuichar también. Amigos, estamos aquí. Aquí tenemos las papas ya listas. Sacamos un poco de su gella. Y ahí está poniendo tierra mi mamá para que el juego pues ya se apague un poquito. Listo, ahora sí. Ponemos las papas hacia adentro. Hacia adentro. Eso. Así. Las culas deben bajar con cuidado para que no se les vaya a derrumbar. Toda la papa tiene que tapar. ¿Apilla? Ahí está. Tapamos de nuevo con las culas. Escuchen nomás el sonido. Está ya cociéndose. Así vamos poniendo, tapando con tierra por todos los bordes para que vaya a cocer muy bien. Ahora nos falta algo. Haba. Hawasa hichahuskuda kinyan. Sweet apam. Kuna. Alberja panta. Jonathan, kau kira kita pantas wara-warita udah katanya cah. Hatiwa, dice mamá. Hatiwa tara kita kayu milya. Kau kira gitu. Ahí estamos ya poniendo las arvejas que trajo Warawarita. Debemos tapar. Amigos, a quienes les gusta la guaja o la guatia, como lo conozcan, porque hay personas que nunca han visto cómo se hace, nunca lo han comido, pero les digo, es riquísimo. Estamos tapando así con nuestro chuntillo, todito, para que vaya a cocer bien. Después de haber todo ya aplanado, tierra sequito, tapamos todo. Seco, porque si ponen mojado, le va a hacer enfriar. Sí, de donde salga aire. Clarito sale aire, amigos. Ahí ponemos las tierras. Secas tierra. Bueno, vamos a dejar cocer. Bueno, amigos, ha pasado más de 30 minutos. A veces lo dejamos 40 minutos, a veces un poquito menos. Pero ya está cocido. Así nomás, con tierra lo tapamos y después de unos 30 minutos a 40 minutos empezamos a sacarlo. Así como esclavamos la papa, de esa manera también vamos a ir sacando. Sin ancharar, por favor. Vean, caliente, está calientísimo. Y luego con nuestras chacas de haba empezamos a limpiar. Con las chacas de haba. Nosotros lo hacemos así. Empezamos a limpiar todo lo sucio. Preparamos nuestra pasita. Pusimos un poco de agua, un poco de sal y lo importante, la pasa. Solo con sentir este sabor, me encanta, delicioso. Ahora sí, ya hemos terminado de sacar. Vamos a probar cómo nos ha quedado este rico guaja guatia.
Apilna irman canta. Ah, yo igual. A mí me gusta, amigos, poner la pilla en la paz. Así es rico. Apilla con paz es rico. Vale moja kana apila. Ujú. La guaja, amigos, siempre está hecho con tierra, porque ponemos a tierra y entonces se queda sucio. Ya hemos limpiado, pero sigue sucio. Y así se come riquísimo. Na almana garfus así tatana kaharo mama haru kam. Nayak mamit fustani waisnau. Tak pachanak almanakas. Fustan snawa. Sí, nosotros también les soplamos a ustedes, a nuestros seguidores, a todos los que nos ven. Sientan el sabor. ¿Machamcha? Ay, Esto es la vida del campo. Siempre me ha gustado la guaja, es lo que a mí más me gusta. La guaja, porque tiene otro sabor. Ya kaurkamaya. ya kaur kamila tanaka kuyaki tanaka. Suscríbanse al canal, no olviden activar la campanita de notificaciones. ¡Tilín, tilín! Regálanos un like, ¿ya? Nadie nos regala likes, regálanos No un me like. extrañen, porque yo no les voy a extrañar. Chao. Kikisa kau kisa, Sara kintasma. Kikisa kau kisa, Sara kintasma. Wai toyo kala sumalung tatau, kacau katua. Wai toyo kala sumalung tatau.